haciendo? Están preveniendo una futura emergencia. O si trabajan en un centro de salud, hablar con su equipo multidisciplinario. No trabajamos solos. Trabajamos con médicos, trabajamos con trabajadores sociales, con enfermeros, y ustedes trabajan en equipo y tienen que hablar con su equipo para poder realizar la referencia y contrarreferencia, que precisamente es el objetivo de este Congreso, referencia y contrarreferencia. Es por eso que tenemos que estar preparados con los datos de las instituciones o de los lugares de referencia y contrarreferencia. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos para aplicar las técnicas y procedimientos de reanimación. ¿Qué es lo peor que puede pasar en una emergencia o en una urgencia? Que el paciente fallezca, que el paciente muera. Tenemos que estar preparados para realizar la reanimación mediante las técnicas de reanimación. ¿Y cómo hacemos eso? Pasando un curso, adiestrando a nuestro personal de salud. No solamente asistiendo a los congresos, sino las técnicas de reanimación o los procedimientos para emergencias tienen que ser prácticos. Busquen, estimados colegas, organicen en su centro de salud pequeños talleres donde ustedes puedan aprender a hacer reanimación cardiopulmonar, donde ustedes puedan poder colocar un acceso venoso o puedan tratar un paciente que está sufriendo una convulsión o puedan tratar un paciente que está sufriendo un shock anafiláctico, una alergia inmediata. Teniendo este curso, teniendo esta experiencia, nunca más lo van a olvidar y van a estar preparados para las emergencias. Entonces, el primer punto de esta disertación es prepararse para las emergencias. Y después, también es importante hacerse cargo de la emergencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo se hacen cargo de la emergencia? Digamos, están en su consultorio. Viene un paciente y el paciente empieza a convulsionar. Ustedes controlan al paciente, llaman a servicios de salud y lo mandan al paciente en el carro al hospital. En la ambulancia lo mandan al hospital. Con eso no han solucionado el problema, más bien lo pueden agravar. Ustedes tienen que ir y acompañar al paciente, presentar al paciente al médico de emergencia, decirle: yo soy el doctor Rodney Rivero, me ha pasado esto, en estas circunstancias el paciente ha tomado esto, y yo le he traído acá. Al recepcionar el médico, al hacer la recepción del paciente, el médico ya ha tenido todos los datos que necesitaba para iniciar su atención. Porque si ustedes no acompañan al paciente, el médico no va a saber qué hacer, no sabe por qué ha convulsionado, no sabe si tiene algún antecedente, no sabe qué se le estaba haciendo tratamiento. Y el médico va a empezar de cero. Y si fallece el paciente, la culpa va a ser de ustedes. La culpa va a ser del responsable que ha sido la última persona en atender. Él va a poner en su historial clínico: paciente ingresó en mal estado general solo, sin ninguna indicación. Yo recomiendo que en la referencia y contrarreferencia de emergencias ustedes asuman la responsabilidad como odontólogos que estaban tratando durante esa emergencia al paciente y acompañen al paciente para presentar. Así, si fallece el paciente, ustedes han cumplido y bueno, se van a librar de cualquier tipo de problema médico-legal. Y es más, ustedes van a salvar la vida del paciente porque van a informar qué ha pasado al médico responsable y el médico responsable va a poder hacer un atendimiento, una atención mucho mejor. ¿Cómo vamos con el audio? ¿Estamos bien? Por favor, mándenme un mensajito al chat para confirmar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? A
ver, vamos a ver el chat. La doctora Carola Vanessa me dice, está muy bien. Un saludo, doctora. La doctora Neisa me da un like. Un saludo, doctora Leisa. El doctor Marca Paza, un fuerte y claro, muy bien. La doctora Paz, muy bien. ¿Quién más está por el chat? Vamos a ver quiénes están. El doctor Wilmer, positivo, todo bien. El doctor Marco Antonio Paza también, muy bien. Gracias entonces. Continuamos. Siguiente, por favor. Muy amable, gracias. Un saludo muy fraternal desde el hermano país del Brasil. Espero estar muy pronto con ustedes presencialmente, pero si no, siempre voy a estar virtualmente. Siempre cuenten conmigo para tener una información fidedigna de los principales tratamientos en farmacología. Bien, siguiente, por favor. Ahora, ya sabemos que para tratar una emergencia, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para esa emergencia. Ya estamos preparados. Lo segundo es tener un protocolo básico de urgencias y emergencias. Primero, tenemos que, si se presenta la emergencia o urgencia, ¿cuál es la diferencia? En la urgencia no hay lesión de órgano blanco, no hay lesión en el corazón, en el cerebro, en los ojos, en los riñones, no hay lesión, no hay peligro de lesión. Entonces, en las urgencias yo tengo un periodo de tiempo para poder actuar, más o menos 24 horas. Un ejemplo de urgencia médica, por ejemplo, es una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva, podemos dejar al paciente en observación 24 horas para ver si se soluciona. En odontología, un ejemplo de urgencia, por ejemplo, es una odontalgia. La odontalgia podemos combatirla o tratarla con medicamentos y esperar unos 24 horas hasta que se realicen los exámenes complementarios y luego el tratamiento definitivo. En cambio, las emergencias corre en peligro un órgano blanco. Un órgano blanco puede estar afectado. ¿Qué es órgano blanco? Órgano vital. Corazón, pulmones, sistema nervioso central, riñones, globo ocular. Estos órganos vitales pueden estar alterados, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, un accidente vasculocerebral, etc. En odontología, ¿qué emergencias tenemos? Por ejemplo, un absceso dentoalveolar que esté produciendo fístula o esté produciendo un flemón, por ejemplo. Es es una emergencia que tenemos que actuar rápidamente. ¿Okay? Una emergencia en la cual tenemos que actuar rápidamente, la introducción de cuerpos extraños a nivel de la región de la faringe, laringe, porque puede obstruir vías respiratorias. Cuerpo extraño, por ejemplo, al adaptar una corona o al realizar una endodoncia o al retirar una restauración antigua, a veces la restauración ingresa a vías respiratorias o gástricas. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar la situación. Lo segundo que tenemos que hacer, chequear la respuesta y pulso del paciente. Muchas de las emergencias cursan con alteraciones de la conciencia, lipotimias, desmayos. El paciente queda desmayado. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Chequear respuesta. ¿Qué significa eso? Señor, ¿se encuentra bien? Señor, tratar de reanimar al señor. Ver pulso. ¿Qué pulso? Pulso periférico. Puede ser en región cervical o puede ser en la parte interna del vasto. Tercero, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cuál es el protocolo básico de una emergencia? Solicitar ayuda y valorar traslado. Si nosotros estamos solos en un consultorio,
tenemos que solicitar ayuda a la persona más próxima, puede ser al vecino, puede ser al familiar que esté próximo, y esa persona tiene que comunicarse al centro de salud para que se transfiera al paciente. Nuestro deber como odontólogos no es tratar al paciente. Nuestro deber es darle las primeras medidas, las primeros estabilizar al paciente, darle las primeras medidas de soporte al paciente hasta que el paciente llegue al centro de salud y sea atendido adecuadamente. O hasta que el paciente llegue la ambulancia y la ambulancia realice la atención del paciente. ¿Ok? Tenemos que ver también, valorar el traslado, la referencia y contrarreferencia. ¿Por qué digo valorar? Porque algunas veces, por ejemplo, las convulsiones, si yo sé que mi paciente tiene una convulsión, es epiléptico y convulsiona, la convulsión puede ser mantenida en el consultorio dental, siempre y cuando no pase los 5 minutos. Si pasa los 5 minutos, aunque el paciente sea un paciente conocido y cumpla su tratamiento, igual tenemos que ir a emergencias. Pero si es un paciente que cumple el tratamiento, a veces convulsiona, nosotros sabemos, el paciente lo refiere, nosotros podemos contener el paciente. Una vez que esté estable el paciente, podemos encaminar al paciente a un servicio de emergencia y contrarreferencia. ¿Qué pasa si se presenta en el consultorio? Ahí tenemos que realizar el ABC de la emergencia. En traumatología, en trauma, sabemos que es A, B, C, D, E. En cambio, en atención de emergencias en el consultorio, vamos a ver el ABC de las emergencias y urgencias odontológicas. A es vía respiratoria, vía aérea. ¿Qué vamos a ver en vía aérea? Si hay algún tipo de obstrucción en vía aérea, vamos a revisar. Si hay prótesis, vamos a retirar. Si hay, por ejemplo, coronas que están mal adaptadas, están por salirse, las retiramos. Si hay piercing en la boca, las retiramos. Tenemos que hacer que esa vía aérea sea permeable. B, respiración. Tenemos que calcular la frecuencia respiratoria y tener nuestro aparatito de saturación para ver cuánto está saturando. C, circulación. Tenemos que tener nuestro fonendoscopio y tensiómetro para ver si no está cursando con una hipotensión o una hipertensión y esto esté disminuyendo la circulación sanguínea. ¿Con qué objetivo? De estabilizar al paciente. ¿Cómo? Mediante el tratamiento específico. Si su presión arterial está muy baja, hasta que llegue el centro de salud, el paciente puede descompensar y morir en la consulta. ¿Qué hacemos? Tratamiento específico. Si el paciente que le hemos atendido para realizarle una limpieza dental, una profilaxis, el paciente comienza a tener un infarto agudo de miocardio, yo tengo que hacer el ABC y tengo que hacer las medidas de reanimación cardiovascular hasta que el paciente, hasta que llegue a emergencias o hasta que transfiramos al paciente. ¿Ok? Entonces, el tratamiento específico está en relación a la emergencia. Estos son el protocolo básico de urgencias y emergencias en el consultorio dental. Análisis de la situación, chequear respuesta y pulso del paciente, solicitar ayuda y valorar el traslado, la referencia y contrarreferencia, verificar vía aérea, respiración, circulación y hacer tratamiento específico de acuerdo a la emergencia que se presenta. Siguiente, por favor. ¿Qué urgencias y emergencias se pueden presentar en consultorio? Síncopes, que son desmayos, que normalmente son benignos, reacciones alérgicas moderadas, producidas por erupciones, dificultad para respirar, mucho prurito, pacientes con angina de pecho, dolor precordial, pacientes con hipotensión postural. Actualmente, algunos colegas, me incluyo también,
Me agrada mucho trabajar en posición detrás de la cabeza del paciente, con el paciente casi horizontal. Muchas veces hace eso que se produzca un pequeño, se produzca una disminución de la presión arterial que va desde el sistema porta hasta la parte derecha del corazón. Y cuando el paciente se incorpora rápidamente, el paciente puede sufrir una disminución de la presión arterial. A eso se llama hipotensión postural. Y el paciente se siente mareado e inclusive a veces se quede sentado por un lapso de un... Perdón. Continúo. Crisis convulsivas, convulsiones en el paciente, broncoespasmos, pacientes con alguna patología asmática o de obstrucción pulmonar, como por ejemplo pacientes con enfisema pulmonar, la mucosa respiratoria es muy sensible. Ante la presencia de cualquier irritación, por ejemplo, el desgastar diente genera un polvo, ese polvo dentinario, que puede irritar la región respiratoria y producirse un broncoespasmo por relajación simpática. Se cierran los bronquios. Tengo que estar preparado, es por eso que tengo que saber que el paciente asmático con problemas respiratorios puede sufrir un broncoespasmo. Hiperventilación, uno de los síntomas de la intoxicación por anestésicos locales, reacciones a la adrenalina. Recordemos que nuestro tubito de anestesia tiene anestésico local y tiene adrenalina. Esta adrenalina es una concentración muy bajita, ¿no? Uno en 80,000, uno en 100,000, uno en 200,000. Pero en pacientes que son muy hipersensibles a la adrenalina, me puede producir procesos taquicárdicos complicados. Hipoglicemia, especialmente si el paciente es diabético o el paciente no está tomando sus medicamentos o el paciente está en la consulta en ayunas. Qué importante preguntar al primer paciente que viene a la consulta, 8 de la mañana, señora, ¿usted ha comido? Si no ha comido nada, yo recomiendo que le proporcionen un carbohidrato a esa señora. Si no tienen carbohidrato, un vasito de cualquier refresco que tenga azúcar. Si no tienen, por lo menos agüita con azúcar, porque cuidado que el paciente sufre un cuadro de hipoglicemia. Paro cardiorrespiratorio, todo el mundo no quiere, pero lamentablemente todos estamos en riesgo de tener un paciente con un paro cardiorrespiratorio. Ojo, los paros cardiorrespiratorios, si no son atendidos correctamente, tienen una alta tasa de mortalidad. Cuando digo correctamente, es que ustedes no hayan realizado un curso. No solamente es observar en el internet y ver o observar en estos cursos y escuchar cómo se realiza. No. Para emergencias y urgencias se necesita un curso práctico. Existen detalles que salvan la vida del paciente, como por ejemplo, dónde se tienen que posicionar la mano, a qué presión ustedes tienen que apretar la región precordial. Pequeños detalles que no, si no lo realizan correctamente, el paciente va a fallecer. Reacciones anafilácticas. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Es una baja de la presión arterial debido a un proceso inmunológico. O una alergia inmediata, el paciente va a empezar a hincharse, sus bronquios se van a cerrar, no va a poder respirar. Un 85% de los casos de shock anafilácticos evolucionan a óbito, muerte. Pero solamente un 5% de todos los casos de alergia corresponden a shock anafiláctico. Y si nos toca uno de esos 5%, a mí ya me ha tocado como odontólogo. Solo que yo he sabido qué hacer en su momento. Tú, colega que me estás viendo, me estás escuchando, ¿sabes tratar una emergencia?
¿Estás excepto de sufrir una emergencia o urgencia en tu consultorio? Si la respuesta es no, pues tienes que realizar un curso presencial donde tú prácticamente hagas la práctica, porque haciendo la práctica uno aprende. Siguiente, por favor. El paro cardíaco, los infartos agudos de miocardio me pueden llevar al paro cardíaco. ¿Cuál es la diferencia? El infarto agudo de miocardio, aún hay frecuencia cardíaca. El paro cardíaco, ya no hay frecuencia cardíaca. En el infarto agudo de miocardio, yo doy medicamentos para mejorar el infarto y revertir. En el paro cardíaco, yo reanimo a mi paciente. Sobredosis de anestésico local. ¿Sabemos calcular la dosis del anestésico local? ¿Cómo calculamos? Por peso. ¿Tomamos en cuenta también el cálculo de la adrenalina o no tomamos en cuenta el cálculo de la adrenalina? ¿Qué pasa si mi paciente tiene 70 kilos? ¿Le damos 10 tubitos de anestésico? ¿O 7? ¿O 5? Háganse esas preguntas y después vamos a ver las respuestas. Edema agudo de pulmón. ¿Cuándo me puede dar un edema agudo de pulmón? Cuando el paciente es hipertenso. Si es hipertenso el paciente, es bien interesante. Normalmente son pacientes estresados. ¿Por qué estresados? Porque su cuerpo no está preparado para una situación de estrés como es la consulta dental. Nosotros tal vez no lo veamos como estrés, pero sí es un estrés. Ustedes mismos cuando van a su colega, a su dentista, a su mejor amigo, y les atiende, uno se siente estresado y se siente en la posición del paciente. Hay un estrés y el hipertenso puede producir una presión arterial tan elevada que se va a acumular agua en los pulmones. Ese es el edema agudo del pulmón, que ya es una emergencia complicada. Coma diabético. Nuestro tubito de anestésico que tiene adrenalina. La adrenalina produce gluconeogénesis. Qué importante utilizar un anestésico local sin adrenalina en pacientes diabéticos. Una indicación que no lo hacemos. ¿Cuántos diabéticos conocemos? 10 por lo menos, porque es una de las enfermedades muy, pero muy comunes en todo el mundo. Accidentes cerebrovasculares, cuando un coágulo sanguíneo obstruye un vaso del cerebro, insuficiencia suprarrenal, crisis tiroidea. Ustedes me dirán, doctor, pero estas emergencias son médicas. Y yo te voy a responder, sí, son emergencias médicas. Pero, primero, nosotros somos personal de salud. Estamos obligados no a curar a estos pacientes, a este paciente que tiene insuficiencia suprarrenal. Yo no lo voy a curar, pero sí le voy a dar soporte. Voy a estabilizar a mi paciente. De eso se trata este curso, de aprender a estabilizar y dar soporte al paciente cuando se esté produciendo la urgencia y la emergencia, para que después venga el especialista, por ejemplo, en la crisis tiroidea, en insuficiencia suprarrenal, es el endocrinólogo quien se va a encargar de tratar al paciente. Pero tú ya has cumplido con tu misión en saber estabilizar y darle soporte al paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? 12, 1. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, sabemos que nos tenemos que preparar y para eso tenemos que tener un equipo básico y luego tenemos que tener medicamentos de emergencia. El equipo básico está compuesto por un equipo de succión dental para evitar que secreciones como secreciones mucosas, sangre, vayan a vías respiratorias. En el caso de las convulsiones, por ejemplo, tenemos que tener a la mano los números de emergencia. Siguiente, por favor. Los números de emergencia, es decir, el WhatsApp del centro de salud que se encuentra a 5 cuadras.
o la mano si el contacto, la referencia y contrarreferencia en el nivel más elevado, en el siguiente nivel. Eso es tener los números de emergencias. Tenemos que tener en nuestro consultorio un equipo de oxigenación. ¿Por qué? Porque las personas que dejan de respirar pueden producir un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante en una emergencia es que el paciente respire y que el oxígeno llegue a todas partes del cuerpo. Si el oxígeno no llega a todas partes del cuerpo, el paciente no puede respirar, es un paciente que si bien no va a fallecer, va a tener lesiones en todas partes del cuerpo. Entonces, vital la oxigenación. Tener un balón de oxígeno cargado con su nanómetro y saber calcular emergencia es que se tiene que realizar un curso. Luego tenemos que tener un resucitador manual de tipo AMBU. ¿Qué es eso? Es una máscara que tiene un insuflador proporcionando al paciente. Le estás proporcionando, si tu equipo de oxigenación no tuvieras, el equipo de resucitador manual tipo AMBU te va a ayudar a sacarte las emergencias. Cánulas bucofaringias o de Guede. A veces el sistema respiratorio se cierra. Por ejemplo, en el shock anafiláctico se cierra. Por ejemplo, en el asma se cierra el bronquio. Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se cierra el bronquio. Las cánulas bucofaringias hacen el tubo respiratorio. Ojo, no estoy hablando de una intubación médico complicado, pero la cánula de Guedel es un tubito más o menos de unos 15 centímetros que tiene una angulación y que se introduce en un paciente para garantizar que el sistema respiratorio no se cierre. Tenemos que tener las cánulas y tenemos que estar preparados para poder utilizar estas cánulas bucofaringias. Tenemos que tener un fonendoscopio, un esfingonanómetro, y ese es el equipamiento básico de urgencias y emergencias. Con el objetivo de estabilizar al paciente. Siguiente. Ahora sí vamos a hablar acerca del tratamiento. Está un poquito desordenado, está un poco mal ahí la diapositiva. Aquí es tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico. ¿Qué medicamentos o qué suplementos tenemos que tener en el consultorio? Los vamos a clasificar en no inyectables e inyectables, o parenterales y no parenterales. Los no inyectables, por ejemplo, el oxígeno, que tienes que estar disponible con una válvula reductora que proporcione la dosificación. Este oxígeno tiene que estar juntamente con su máscara facial. La nitroglicerina. Usted va a decir, pero doctor, ¿son medicamentos complicados de manejar? Sí, son complicados de manejar, pero tienes que aprender. Porque la nitroglicerina es el principal medicamento que se da en paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, tengo un paciente que es doctor, estás en la consulta, el paciente está con la boca abierta, y de pronto dice, doctor, me está doliendo mi pecho, doctor, me está doliendo el hombro, me está doliendo la región cervical, me está doliendo la mandíbula, doctor, no sé qué me está pasando. Tú identificas que es un infarto agudo de miocardio. ¿Qué haces?
tienes que dar un vasodilatador, porque se ha cerrado su arteria coronaria, posiblemente por un trombo, posiblemente por un ateroma. ¿Qué vasodilatador das de emergencia? Los nitratos. Los nitratos producen vasodilatación de las coronarias. Y el específico para el infarto agudo de miocardio es la nitroglicerina. Vean, su presentación es buena. Nitroglicerina en spray oral de 0,4 miligramos por dosis. Le haces abrir la boca y le das dos inyectables. ¿Ok? Entonces, por vía sublingual, el medicamento va a producir acción. También hay unos comprimiditos que el paciente tiene que colocarlo debajo de su lengua. ¿Ok? Nitroglicerina, importante tener en el consultorio. Salbutamol. Salbutamol es un beta bloqueador. Es un medicamento que tiene una acción de ser broncodilatador. Cuando damos pacientes que están con una crisis de asma, que están sufriendo un broncoespasmo, que son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, si el paciente empieza a hiperventilar con su inhaladorcito, hacemos abrir la boca y le colocamos microgramos la dosis. Otro medicamento, antihipoglucémico. ¿Qué pasa con ese paciente que no ha desayunado antes? Yo conozco pacientes que se despiertan para sacar ficha 4 de la mañana porque viven lejos, 3 de la mañana. Llegan al centro de salud para ser uno de los primeros. No desayunan, no comen nada. Y de paso tienen alguna alteración metabólica. Ellos pueden hacer hipoglicemia. Si tengo unos pacientes o están sufriendo de hipoglicemia, tengo que tener a la mano mi medidor de glicemia. Y si no tengo, la primera medida es tener hipoglucémicos, como un suco de naranja, un refresco de cola, una dextrosa al 5% en agua, que lo venden en las farmacias, en sachetas y chiquititos, un terrón de azúcar, un dulce, cualquier carbohidrato que aumente la glicemia, ¿ok? Entonces es importante los hipoglicemiantes. Antiagregantes plaquetarios, el ácido acetil salicílico, enmasticable. ¿Cuándo utilizamos este medicamento? Cuando el paciente tiene algún problema cardíaco, un infarto o una arritmia. Ahí es peligroso, se puede formar un trombo. O si se ha formado el trombo, este trombo se puede agravar. ¿Qué damos? Una aspirina, le hacemos mascar 3 comprimiditos al paciente y el paciente que chupe. Eso va a producir antiagregación plaquetaria y eso va a evitar que el trombo se agrave. ¿Qué es antiagregación plaquetaria? Evita que las plaquetas lleguen al corazón para formar un trombo. Ese es el objetivo de las plaquetas, formar un trombo. Entonces, mediante la inhibición de la ciclooxigenasa y el tromboxano, se evita esa agregación plaquetaria, evitando la formación de trombo. Nifedipino, amlodipino, son medicamentos bloqueadores de los canales de calcio, de 10 miligramos, bien. Medicamentos que también utilizamos en las crisis hipertensivas. Amoníacos aromáticos son estimulantes del sistema parasimpático. Cuando el paciente está sufriendo una lipotimia, le hacemos oler estos aromáticos amoníacos para que estimule el sistema nervioso central y para que el paciente libere cortisol y adrenalina y nuevamente se produzca la circulación sanguínea a una velocidad constante. Para eso son los amoníacos aromáticos. En el consultorio uno de estos amoníacos aromáticos, podemos utilizar, por ejemplo, el líquido del termo, del material que hacemos, el monómero. El monómero funciona como un amoníaco aromático, por si acaso.
Ahora, tenemos tratamientos inyectables. Siguiente, por favor. Nuevamente les recuerdo el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es que ustedes conozcan los medicamentos. Espero que se esté grabando la clase. Si no se está grabando la clase, les voy a mandar las diapositivas para que se compartan. Pero el objetivo es que ustedes conozcan los principales medicamentos que utilizamos en las emergencias. Las emergencias como tal, yo recomiendo realizar un curso práctico para poder resolverlos, porque solamente en la práctica van a poder aprender cómo tratar una emergencia. ¿Okay? Ojo, muchas de esas emergencias pueden pasar no solamente en el consultorio, pueden pasar en la casa del vecino, le puede pasar a tu mamá, a tu tío, a tu abuelo, le puede pasar a algún familiar, al vecino, a alguien que esté en la calle. Y nosotros tenemos la misión de salvar vidas. Somos personal de salud. No solamente salvamos dientes, salvamos vidas. Ese concepto de que, nada, yo soy médico, yo soy odontólogo, no soy médico, está hecho para atrás. La capacitación es constante y ustedes pueden pasar estos cursos de formación para poder salvar vidas. Adrenalina, ishi, peligroso, ¿no? La adrenalina, peligroso, evidentemente, pero no si se trata, si se utiliza correctamente. ¿Para qué utilizamos la adrenalina? Utilizamos en paro cardiorrespiratorio, pero en una fase avanzada, después de que ya hemos hecho 5 minutos de compresión, ya ha venido el carro de resucitación, hemos resucitado al paciente 2 veces, le damos amiodarona, no responde, recién le damos adrenalina. Pero esos son procedimientos avanzados de reanimación cardiopulmonar. Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Cuándo utilizamos adrenalina? En el shock anafiláctico. Shock anafiláctico. La alergia inmediata. Cuando el paciente, por ejemplo, viene a la consulta y tú le colocas el anestésico local, una infiltrativa. Su organismo lo reconoce como extraña el anestésico local y produce una reacción anafiláctica. Se cierran los bronquios, los músculos y tejidos de la región cervical comienzan a crecer, la lengua comienza a protruirse, la glotis se va a cerrar. Grave, 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 grave. ¿Qué hacemos? Adrenalina. ¿Dónde colocamos? Colocamos en el vasto externo, en la pierna, en el músculo de la pierna, en la parte lateral del músculo de la pierna. En una concentración viene en 1 ml, 1 miligramo. Una concentración de 1 ml, le colocamos. Podemos volver a repetir de aquí a 3 a 5 minutos, hasta 3 veces. ¿Ok? La adrenalina para shock anafiláctico. El medicamento desclorferinamida. La desclorferinamina es el clásico, ¿no ve? Es el alergín, un medicamento que utiliza moderadas y alergias leves. Escozor, prurito, colabora a la acción de la adrenalina en alergias inmediatas. Podemos utilizar, pero de forma inyectable. Vienen ampollas de 5 miligramos por 1 ml. Le colocamos la adrenalina. Paciente pasa ya el cuadro clínico y ahí colocamos un antihistamínico, porque el responsable de ese shock anafiláctico ha sido la histamina por un proceso inmunológico. Atropina. Atropina utilizamos en pacientes con bradicardia. Bradicardia es un término cuando la presión arterial baja por 60 latidos por minuto. Bradicardia. Algunos autores dicen, si no algo, el paciente puede fallecer. Y la primera medida que es la atropina. Hasta que llegue el centro de salud, tú ya le has puesto 1 miligramo de atropina. 1 miligramo se pone de atropina. ¿Ok? Hasta que lo manden al centro de salud y ahí le continúen el tratamiento. Porque el tratamiento de la
de la bradicardia es la estimulación eléctrica. Se ponen unos parches eléctricos para estimular la contracción del corazón. Pero la atropina actúa en el sistema parasimpático, bloqueando el sistema parasimpático y aumentando la frecuencia cardíaca. La hidrocortisona o también la dexametasona, ¿no? O la metilprednisona. Son medicamentos que colaboran a los procesos alérgicos como el shock anafiláctico, la alergia moderada, la alergia leve. ¿Por qué digo que colaboran? Porque son medicamentos que tienen propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. El principal para el shock anafiláctico es la adrenalina. Quienes colaboran son los antihistamínicos y los corticoides. ¿Okay? El isoproterenol es otro medicamento que utilizamos como segunda opción en un paciente con bradicardia. Si no ha llegado al centro de salud después de 2 dosis de atropina, el paciente no ha aumentado la frecuencia cardíaca, puedes utilizar isoproterenol. Viene una ampollita de 0,2 miligramos, hasta 2 veces con un intervalo de 5 minutos. La aminofilina es otro medicamento que tenemos que aprender a utilizar. El diazepam, este es importantísimo, porque el diazepam, 1, nos produce relajación muscular y 2, nos produce hipnosis. Sedación. Es un medicamento que va a producir disminución de la convulsión en pacientes que han convulsionado más de 5 minutos. Si el paciente ha convulsionado menos de 5 minutos, nosotros solamente hacemos soporte del paciente, evitamos que se lesione en esa convulsión y ahí llevamos al paciente a emergencias o esperamos que venga la ambulancia. Pero si ya pasa más de 5 minutos, buscas tu adrenalina y le colocas intramuscular. En niños pequeños hay un medicamento que es vía nasal o vía rectal, pero en adultos intramuscular, con ayuda, porque como el paciente está convulsionando, tienes que sostener bien el glúteo para poder administrar el diazepam. Viene en una concentración, una solución en ampollitas de 10 miligramos, en ampollas, y se administra por vía intramuscular. Siguiente, por favor. Siguiente. La glucosa. Si tu paciente está con hipoglicemia, es interesante la hipoglicemia. La hipoglicemia te puede dar, por favor, la hipoglicemia te puede dar en paciente que es diabético y en paciente que no es diabético. En paciente que no es diabético, cuando el paciente pasa por un periodo largo de tiempo sin comer. Es el paciente que ha despertado temprano y ha acudido a la consulta. En paciente que es diabético, pasa cuando el paciente no tiene un control de la medicación. Varios pacientes que tienen diabetes toman cuando les ocurre el medicamento, cuando se acuerdan del medicamento. A veces toman 2 veces el medicamento, especialmente adultos mayores. Se olvidan que han tomado su dosis, vuelven a tomar y su glicemia baja. Ahí, como ha sido por doble medicación, normalmente no salen con un jugo de suco, con azuquita, con un dulce, no. Ahí tenemos que administrar glucosa en ampollitas de 50% o administrar glucagón. El glucagón viene en una ampolla de 1 miligramo vía intravenosa. Morfina. La morfina controla el dolor. Nosotros como odontólogos, según la Organización Mundial de la Salud, utilizamos el primer escalón, los antiinflamatorios no esteroideos. A veces el segundo escalón, no esteroideos con opioides débiles, como por ejemplo el tramadol. Y combinamos, ¿no? Paracetamol con tramadol, combinamos diclofenaco con codeína. En el tercer escalón está la morfina. ¿Cuándo utilizamos? Cuando hay un dolor muy intenso, muy intenso.
en el consultorio, porque ese dolor intenso está produciendo liberación de muchos mediadores químicos que van a perjudicar a tu paciente. Ahí podemos utilizar morfina sin miedo, no se preocupen. La morfina es un medicamento muy noble, vienen ampollitas de 20, de 40 miligramos al 1%. ¿Ok? Si el paciente está sintiendo un dolor muy intenso y no solucionamos con el primer y segundo escalón de la Organización Mundial de la Salud. Antagonistas benzodiazepínicos. Estos van de la mano del diazepam. A veces el diazepam, que es una benzodiazepina, o el midazolam, que se utiliza en niños, utilizamos para las convulsiones, a veces se produce intoxicación. ¿Ahí qué tengo que hacer? Tenerla a la mano por si acaso un antídoto. Y el antídoto es el flumazenil. Flumazenil. Viene una solución inyectable de 0,5 miligramos. O fina, o mucha codeína, mucho. Estos dos últimos medicamentos que hemos utilizado en la parte superior. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dicen estos medicamentos? La recomendación que yo les doy. Pero ¿qué nos dicen las normas internacionales? Porque después me dicen, pero doctor, las normas internacionales no incluyen estos medicamentos. Aquí están las normas internacionales. Vamos a tener para pacientes de 50 kilogramos o adolescentes o más. Esta es la lista de medicamentos. ¿Qué vamos a encontrar en el consultorio? Vamos a concentrar adrenalina, diazepam, glucogen, metamisol. Siguiente, por favor, las flechitas creo que aparezcan. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí en estas normas internacionales van a aparecer unas flechitas que nos indican los medicamentos mínimamente que tiene que tener el odontólogo. Estos son los medicamentos que cualquier servicio de salud de cualquier hospital debería tener. Los que están con flechitas son los que el odontólogo tiene que tener a la mano. ¿Ok? Normas internacionales para adolescentes y adultos. Aquí está su principio activo, está el uso más frecuente, la dosis, la disolución mínima, la dosis máxima y las consideraciones generales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver en el siguiente cuadro, vamos a ver los mismos medicamentos, pero para niños a partir de los 17 kilogramos, es decir, de niños a partir de los 4 a 5 años. Los medicamentos que vamos a tener para los niños son estos que están indicados en las pequeñas flechas. Repito nuevamente, aquellos que yo les he explicado son los que considero yo, en mi experiencia profesional, que debemos tener. Muchos de ellos no están aquí, si pueden percibir, no están aquí. Pero yo veo necesario que estén para evitar cualquier tipo de alteración. Estos son los básicos. Siguiente, por favor. No, uno anterior. Siguiente, por favor. Siguiente. Se me han... Recién he dado un curso un curso de farmacología para médicos, un curso de especialidad, y se me ha colado esta diapositiva. Desconsideren esta última diapositiva porque es el tratamiento farmacológico para insuficiencia cardíaca, pero por favor no lo tomen en cuenta. Gracias, espero que les haya gustado el curso. Recuerden que el conocimiento de los fármacos va a hacer que sus terapéuticas sean mejores. El desconocimiento de un medicamento nos lleva a uso irracional de él y que nuestros tratamientos no sean adecuados. Este curso es para hablar de referencia y contrarreferencia y para introducir los medicamentos que tenemos que tener para realizar las emergencias y urgencias que se pueden presentar en nuestro consultorio. Así como no se pueden presentar, pero es bueno estar siempre preparados. ¿Y cómo estar siempre preparados? Mediante cursos presenciales.
Intenten organizar en sus centros de salud un curso donde ustedes aprendan a hacer una reanimación cardiopulmonar. No es difícil. En el mismo equipo de salud debe haber una persona que ya ha recibido ese curso y que puede transferir a ustedes la capacitación. O, por ejemplo, tratar a un paciente con convulsiones, o tratar a un paciente con un shock anafiláctico, o tratar a un paciente con un broncoespasmo cuando se cierran los bronquios. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, estaré feliz de contestarles. Si no, eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología.